Hola, ¿qué tal amigos UPCistas? Hoy vamos a hablarles sobre dos ramas importantes de la lingüística, la fonética y la fonología. Para comenzar, recordemos que la fonología es la rama de la lingüística que estudia los sistemas fónicos frente a la articulación del lenguaje, mientras que la fonética también es una rama de la lingüística que estudia el habla como manifestaciones físicas. Pero para entender más a fondo estos temas tenemos que tener claros dos conceptos, fonos y alófonos, que encontramos dentro de nuestro diccionario UPCista. Bienvenido a tu diccionario UPCista. En primer lugar encontramos el alófono, que es la variación que sufre el fono al momento de la pronunciación debido a la influencia de otros sonidos. Ejemplos: N es alveolar solo entre vocales, mano. N es dental por efecto de la T, cante. N es velar por efecto de la G, tengo. Mientras que el fono, también conocido como sonido articulado, es la materialización del fonema a través del aparato fonador. El fono se representa entre corchetes, lo que significa que hablamos de un sonido material y no de un fonema. Pero antes, ¿sabemos qué es el aparato fonador? El aparato fonador es un conjunto de órganos que se emplean en la producción de sonidos del habla. Está compuesto por los órganos de respiración, los cuales son los pulmones, bronquios y tráqueas. Los órganos fonadores, que son las cuerdas vocales, los resonadores y la laringe. Y por último, los órganos de articulación, que son la lengua, el paladar, los dientes y los labios. Pero ahora, ¿cómo se producen los sonidos del habla? En la respiración, el aire pasa por las fosas nasales hasta llegar a los pulmones. En su viaje de vuelta, al ser expulsados, pasa por las cuerdas vocales. Ahora, aquí en este punto, hay una vibración que pronto se va a convertir en el tono o la voz. Mientras más aire pase por las cuerdas vocales, más fuerte será este tono o voz. Dependiendo de la posición en que se encuentren los labios y los dientes en este trayecto o proceso, así se van a producir los sonidos del habla. La fonética, al ser una rama que requiere de muchos procesos, tanto como en su producción y en su percepción, cuenta con 4 ramas de especialización. Rama articulatoria. Esta rama se encarga de estudiar y describir los órganos que actúan en la producción de los sonidos del habla. Rama acústica. Esta es la que se encarga de estudiar las ondas sonoras que producimos al hablar. Fonética auditiva. Esta es la rama en la que estudia los sonidos desde el punto de vista del receptor, cómo el oído reacciona e interpreta las ondas sonoras. Al haber escuchado estas 3 ramas de la fonética, podemos realizar el siguiente esquema. De primero tenemos al emisor y la articulación del sonido, que corresponde a la fonética articulatoria. Segundo tenemos al canal, a la sonda sonora, que corresponde a la fonética acústica. Y por último al receptor, a la audición, que corresponde a la fonética auditiva. Fonética experimental. Esta es la rama en donde se reúnen y cuantifican los datos sonoros que corresponden o conforman la articulación del sonido. En esta fonética los lingüistas se valen de espectrógrafos y rayos X para realizar la medición del sonido, entre otros elementos. ¿Qué es un fonema? Es la unidad distintiva carente de significado, por ser el elemento independiente más pequeño al que puede llegar el análisis del signo lingüístico. Por ejemplo, tenemos la frase "la sopa está fría", que puede ser segmentada en elementos de distinta jerarquía. Cabe aclarar que la diferencia entre letra y fonema es que en los fonemas, tanto al inicio como al final, debe ir acompañado de barras inclinadas. Existen 2 clases de fonemas, los segmentales y los suprasegmentales. Los fonemas segmentales son aquellos que al ser pronunciados siguen una secuencia lineal y se dividen en consonantes y vocales. Las vocales no presentan ruido audible al ser pronunciadas, son fáciles de articular y son sonoras porque al momento de ser pronunciadas suenan las cuerdas vocales. Por el contrario, en las vocales no se presenta ruido audible al ser pronunciada, son difíciles de articular y pueden ser sonoras o sordas. Tenemos el rasgo de los fonemas vocálicos. Por ejemplo, en el caso de la A tiene una localización media con una abertura máxima. En el caso de la E, una localización anterior con una abertura media. En el caso de la I, una localización media con una abertura mínima. En el caso de la O, una localización posterior con una abertura media. Y en el caso de la I, una localización posterior con una abertura mínima. Fonemas según el punto de articulación. Los fonemas se pueden clasificar según su punto de articulación, es decir, los órganos que intervienen al momento de generar una palabra, ya sea desde los labios, el paladar, la lengua y la nariz. Bilabiales. Los fonemas bilabiales son aquellos en los que nosotros
podemos intervenir con los dos órganos que vendría siendo el labio superior y el labio inferior. Por ejemplo, a la hora de decir papá, vivo y mi mamá me mima. Fonemas labiodentales son aquellos en los que intervienen el órgano de los dientes y los labios, siendo el labio inferior y los dientes superiores. Por ejemplo, lo podemos tener en cuenta cuando decimos fofo, fan, farda, fósforo. Fonemas interdentales. Los fonemas interdentales tienen como punto de articulación la lengua detrás de los dientes de arriba y de abajo. Lo podemos sentir al momento de decir paz, termina con los dientes superiores e inferiores delante de la punta de la lengua. Zozobra, cazar, casa. Alveolares son aquellos donde los órganos que intervienen son la lengua y los dientes al momento de generar el sonido. La lengua queda en la raíz de los dientes al momento de decir sí, así, cosa, sosa. La lengua se ubica de la parte de atrás de los dientes de abajo. Fonemas dentales son aquellos en los que el punto de articulación se encuentran con los dientes superiores y la lengua en la parte trasera a la hora de generar el sonido. Por ejemplo, tío, tito, dedo, día. La lengua se ubica detrás de los dientes superiores. Fonemas velares son aquellos en los que el punto de articulación se encuentra con el velo, que es la zona velar que se encuentra en la parte de atrás del paladar y la lengua. Por ejemplo, al momento de decir kilo, queso, cosa, cuco, gema, jaque, giro y jeta. La lengua pega con la parte trasera del paladar, haciendo así que el sonido suene como la G o la J. Fonemas según el modo de articulación, que son aquellos que intervienen en la posición de los órganos mientras se produce el sonido. Dentro de esos fonemas encontramos los oclusivos, son aquellos en los que se crea un cierre de aire momentáneo para la producción del fonema. Dentro de estos fonemas encontramos la B, la V, la T, la D y la K. También encontramos los fonemas nasales, que son aquellos que pasan por la cavidad nasal. Estos son la M, N y ñ. También encontramos los fonemas fricativos, que son aquellos en los que se produce un rozamiento de aire por el conducto que sale hacia el exterior. Dentro de estos fonemas fricativos encontramos la Z, la S y la F. En este punto también encontramos los fonemas africados, que son aquellos en los que se produce una oclusión después de una fricción. Dentro de estos se encuentra el fonema che, leche, chino. También encontramos el fonema lateral, que es aquel en el que se produce un rozamiento contra la cavidad bucal. Dentro de este fonema encontramos únicamente la L, lupa, López, Lima. A este punto también encontramos los fonemas vibrantes, que son aquellos en los que se produce una vibración con la punta de la lengua. Únicamente el fonema R, rana, rima, rené, entre otros. Fonemas según su característica acústica o sonoridad. Los fonemas se pueden clasificar en sordos y sonoros. Los fonemas sordos son aquellos que no producen una vibración en las cuerdas vocales al ser pronunciados. En el español encontramos el fonema K, el fonema de S, T y F. En cambio, los sonidos sonoros o fonemas sonoros son aquellos que sí producen una vibración en las cuerdas vocales al ser pronunciados. En el español tenemos los fonemas de B, D, G, M, N, entre otros. Aquí tenemos un cuadro que resume toda la clasificación de los fonemas según su modo, punto y características acústicas de articulación. Rasgos distintivos de los fonemas. Los fonemas también los podemos clasificar como unidades distintivas, pues con estos podemos diferenciar una palabra de otra y por ende su significado. Un ejemplo de esto sería pala y bala. Solo difieren en dos fonemas, el fonema B y el fonema P. Uno es oclusivo bilabial sordo y el otro es oclusivo bilabial sonoro. Oposición fonológica. La oposición fonológica es la relación que existe entre dos sonidos que se encuentran en la misma posición pero se diferencian en el significado. Un ejemplo de esto es masa y casa, si bien tienen dos fonemas distintos, el fonema M y el fonema K. Ahora, ¿en qué se diferencia la oposición fonológica de los rasgos distintivos?
pues en los rasgos distintivos las palabras no siempre se encuentran en la misma posición. El archifonema es el conjunto de rasgos distintivos de una palabra. Pero ¿qué pasa con esto? En un punto o la posición silábica de tal fonema, este se va a neutralizar. Uno de los ejemplos más claros de esto es el fonema R, pues estos se clasifican en dos, R sencilla y R múltiple. Cuando en estas palabras el fonema R se encuentra como último en la posición silábica, se va a neutralizar. Por ejemplo, guitarra, pizarra. Fonemas suprasegmentales. Son fonemas que no se pueden analizar de forma separada y son conocidos prosódicos porque se les agregan ciertos elementos a las vocales y que junto con los fonemas segmentales no solo pueden cambiar el sonido fónico, sino toda una palabra u oración. Estos fonemas se dividen en acento y entonación. El acento es la mayor fuerza de voz que se hace y puede ser prosódico, que solo se mencione, y ortográfico, que se señale por medio de una raya oblicua que se coloca sobre los fonemas vocálicos A, E, I, O, U. Este acento es importante en las palabras porque nos permite determinar o diferenciar el significado entre las palabras. Por lo menos tenemos el siguiente ejemplo. La palabra género y género. Género, que es femenino o masculino, y género, que es crear algo. La entonación es la musicalidad o melodía que encontramos en los grupos fónicos. A estos grupos fónicos se les agregan elementos llamados signos de puntuación que nos permiten determinar la diferencia entre las expresiones. Tenemos el siguiente ejemplo. En la primera expresión tenemos ya empezaron las clases afirmando algo. En la segunda expresión ya empezaron las clases preguntando algo. Y en la tercera expresión ya empezaron las clases enfatizando en algo. AFI son las siglas de Alfabeto Fonético Internacional. El principal objetivo de este alfabeto es otorgar un símbolo por cada sonido o segmento del habla. Es decir, el AFI no usa combinaciones de palabras, al menos que el sonido pueda ser considerado como una secuencia de dos o más sonidos. Aquí tenemos la representación del AFI. Cuando una palabra representa más de un fonema, tenemos el siguiente ejemplo, el fonema C, que representa el fonema K en la palabra casa y el fonema S en la palabra cena. Como pueden observar, hay más ejemplos. Circuito del habla. La comunicación verbal supone la presencia de dos individuos, el receptor y el emisor. En este circuito del habla hay una intención comunicativa, una codificación lingüística, un mensaje, un viaje que realiza el mensaje a través de un canal. La cadena fónica es aquel conjunto de fonemas que conforman una palabra u oración, dándole sentido y un valor fónico. O sea, ahí tenemos el significado y el significante. El significado, que es el concepto o el contenido, la idea que todos tenemos acerca de un árbol, en este caso. Y tenemos el significante. El significante es la huella psíquica que se produce en nuestro cerebro cuando oímos la palabra árbol. Usos de la fonética. La fonética se extiende más allá del uso académico. O sea, sus descubrimientos hacen de una disciplina muy solicitada en el campo de diferentes áreas, ya sea laboral, académica y en la vida cotidiana. Corrección de la lengua nativa. Es decir, nosotros vemos, por ejemplo, en las novelas que hay actores de otros países o de otras ciudades que les toca hacer un papel, digamos, de costeño. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas tienen un ritmo, una entonación o una forma diferente de decir las palabras. Entonces, buscan a una persona especializada en fonética para que los ayude a cambiar ese ritmo o esa forma de entonar las palabras, haciéndola que suene como un costeño, siendo una persona del interior del país. La fonética es importante, por lo menos en el ámbito de la tecnología, la fonética acústica tiene un papel importante en la síntesis de voz para recrear de forma correcta las ondas sonoras desde la computadora, para humanizar como para agilizar los procedimientos. Hoy en día se quiere hacer una interacción muy real entre hombre y máquina. Los trastornos del habla. Muchas veces en la mala emisión o pronunciación de un discurso se le suele atribuir a la parte cognitiva, pero es aquí donde la fonética aporta cuantiosa información, debido a que los niños en su etapa de adquisición del lenguaje suelen reemplazar fonemas por otros erróneos. Aquí hay un ejemplo de las disdalias. Por ejemplo, esta niña quiere decir perro pero dice pedo, y el niño gato pero dice dato. La fonética aporta herramientas para la erradicación de estos errores. Así concluimos. Como lo pudieron percibir, la fonética y la fonología son ramas de la lingüística que son de uso cotidiano en nuestras vidas.
Si te gustó el video, amigo pesista, comenta aquí abajo y dale like.